Hola, bienvenido a Pixoguías. Somos Rodrigo y Sofía y este es un video resumen de la guía Ceneval Egatsu CP Técnico Superior Universitario en Custodia Penitenciaria, más 100 reactivos de ejemplo que está disponible en nuestro canal de YouTube. Te dejamos el enlace de ese video en la descripción. En este video únicamente revisaremos ejemplos de reactivos del área que estás viendo en la pantalla en este momento, tal como se pueden encontrar en nuestras guías resueltas. Estos reactivos tienen la misma complejidad que el Egatsu CP, por lo que si deseas revisar el video completo con los ejemplos de reactivos de todas las áreas, así como las diferentes versiones de guías que manejamos, te dejamos los enlaces correspondientes en la descripción de este video, así como los enlaces a nuestra tienda en línea y medios de contacto. Recuerda, todas nuestras guías están actualizadas y nuestros videos ya cuentan como un muestrario en sí mismo. Sin más, comenzamos. Muy bien, ahora revisemos los reactivos del área 2. Iniciaremos con los reactivos con formato de cuestionamiento directo para el área de marco normativo de la función pública. Recuerda que en la parte superior de cada reactivo se indica la subárea a la que hace referencia el reactivo y la redacción. Y obviamente el tema también se indica aquí. Muy bien, ¿qué mecanismo de terminación anticipada del proceso penal permite la reparación de daño a la víctima y la aceptación de responsabilidad por parte del imputado sin necesidad de llegar a un juicio? A. Suspensión condicional del proceso. B. Juicio abreviado. O C. Acuerdo reparatorio. Respuesta C. La justificación es que los acuerdos reparatorios son una forma de terminación anticipada del proceso penal contemplados en el sistema de justicia penal acusatorio. Permiten que la víctima reciba una reparación del daño y el imputado acepte su responsabilidad, todo ello sin proceder a un juicio completo, favoreciendo la solución alterna de conflictos y la descongestión del sistema judicial. Esto con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales en su última reforma del 19 de febrero de 2021. ¿Cuál de las siguientes conductas constituye una falta disciplinaria menor de acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal? A. Desobedecer una orden directa de un custodio o autoridad penitenciaria. B. Escaparse del área asignada para el trabajo penitenciario. O C. Introducir objetos prohibidos para el uso personal dentro del dormitorio. En este caso la respuesta es la A y nos indica que la desobediencia es una orden directa, o más bien la desobediencia de una orden directa de un custodio constituye una falta disciplinaria menor, mientras que las otras conductas como escaparse del área de trabajo o introducir objetos prohibidos son infracciones graves de acuerdo a esta ley. Según las disposiciones reglamentarias relacionadas con la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿qué procedimiento se debe seguir cuando un custodio identifica a una persona privada de la libertad con una conducta que puede representar una infracción reglamentaria? Nos vamos a la respuesta que es la B y dice: B. Registrar la conducta en un informe por escrito y notificarlo a la dirección para que se inicie el procedimiento disciplinario. Las respuestas A y C pues no son correctas. Aquí puedes ver la explicación. ¿Cuál es la responsabilidad específica de un juez de control en el sistema de justicia penal acusatorio? A. Emitir sentencia definitiva en el juicio oral determinando la culpabilidad o inocencia del imputado. B. Vigilar la correcta aplicación de medidas cautelares y resolver las solicitudes de las partes durante la investigación. O C. Presentar las pruebas de la Fiscalía para que el juez de juicio oral emita un fallo a favor o en contra. Respuesta B. Vigilar la correcta aplicación de medidas cautelares y resolver las solicitudes de las partes durante la investigación. Bien, en este caso, pues prácticamente el juez de control tiene la responsabilidad de vigilar la correcta aplicación de las medidas cautelares. Acuérdate, el juez de control impuestas durante el proceso y resolver las solicitudes de las partes durante la investigación. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de juez al que hace referencia la pregunta. En el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, ¿cuál es un derecho fundamental para los menores privados de la libertad? A. Participar en actividades educativas, formativas y recreativas dentro del centro de internamiento. B. Recibir visitas de amigos o familiares sin restricciones de tiempo ni supervisión. O C. Ser tratados en igualdad de condiciones que los adultos para fomentar el sentido de la responsabilidad. En este caso es la A, que es participar en las actividades educativas, formativas y recreativas. Esto busca contribuir a su desarrollo y reintegración social respetando sus derechos y necesidades. ¿Cuál de las siguientes medidas es un beneficio preliberacional en el contexto de la Ley Nacional de Ejecución Penal? A. Permitir la salida del centro penitenciario sin vigilancia durante los fines de semana. B. Otorgar un traslado temporal a otro centro penitenciario para evitar conflictos con los internos. O C. Conceder la libertad condicionada bajo supervisión y con el cumplimiento de requisitos específicos. En este caso, la respuesta es la C. Conceder la libertad condicionada bajo supervisión y con el cumplimiento de requisitos específicos.
Iniciando ahora con reactivos de jerarquización u ordenamiento, vemos este reactivo que dice así para la subárea 2.3, Ley Nacional de Ejecución Penal. Tema: Plan de actividades de las personas privadas de la libertad. En el Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, las etapas para la elaboración del plan de actividades de una persona privada de la libertad son, nos vamos a la respuesta que es la A, y dice así. En orden sería 3. Entrevista inicial para evaluar las necesidades y preferencias de la persona. 4. Identificación de las áreas disponibles en el centro para cada actividad. 2. Diseño participativo del plan de actividades con la persona privada de la libertad. 1. Definición de actividades recreativas y de capacitación laboral. Y 5. Incorporación progresiva a las actividades seleccionadas. Respuesta A. En el Centro Penitenciario de Santa Marta, Acatitla, los pasos que un juez de control debe seguir para dictar medidas cautelares son, cronológicamente, las siguientes. Nos vamos a la respuesta que es la A y dice: primero, 1. Analizar la solicitud del Ministerio Público o del defensor. 3. Evaluar el riesgo de fuga o de peligro para la sociedad. 2. Realizar la audiencia para debatir sobre las medidas cautelares. 4. Dictar resolución sobre las medidas cautelares aplicables. Y 5. Notificar a las partes sobre la resolución tomada. Ordene cronológicamente las fases del régimen progresivo de internamiento según la Ley Nacional de Ejecución Penal. En este caso la respuesta es la A y dice: primero es fase inicial, luego es fase de tratamiento, fase intermedia y preliberación. Ordene cronológicamente las etapas del proceso de reinserción social para adolescentes privados de la libertad. Nos vamos a la respuesta que es la A y dice que primero es 1. Evaluación integral del adolescente. 3. Elaboración de un plan individualizado de intervención. 2. Asignación de actividades educativas y formativas. Y 4. Incorporación a actividades de reinserción social. Respuesta A. Orden de los pasos del procedimiento administrativo para aplicar sanciones disciplinarias en el ámbito penitenciario. Nos vamos a la respuesta que es la A y dice que primero es el paso 5, que es inicio de la investigación interna. 3. Elaboración del informe de la infracción. 1. Determinación de la infracción. 2. Audiencia del interno con derecho a defensa. Y 4. Notificación de la sanción disciplinaria. Respuesta A. Ordene las etapas de capacitación de un custodio penitenciario según las disposiciones reglamentarias. Nos vamos a la respuesta que es la A y dice que primero es 4. Formación inicial básica. 1. Certificación como custodio penitenciario. 5. Especialización en funciones específicas. Posteriormente 2. Evaluación de competencias. Y finalmente 3. Actualización periódica. Respuesta A. Iniciamos ahora con reactivos de completamiento. Dice así: la aplicación de sanciones disciplinarias dentro del ámbito penitenciario debe seguir un procedimiento que respete los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Entre estas sanciones se encuentra la espacio, que debe aplicarse de manera proporcional al acto cometido y asegurando siempre el espacio del sancionado. Bien, tal como vimos en el área 1, para estos reactivos de completamiento vamos a irnos directamente a la respuesta correcta para que tenga un sentido y justamente así podamos ir respondiendo más rápido. Entonces, dice así nuevamente: la aplicación de sanciones disciplinarias dentro del ámbito penitenciario debe seguir un procedimiento que respete los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Entre estas sanciones se encuentra o más bien en este caso sería aislamiento temporal, más bien aquí era aislamiento temporal, que debe aplicarse de manera proporcional al acto cometido y asegurando siempre el derecho al debido proceso del sancionado. Entonces, bueno, justamente aquí es la respuesta correcta, la C, y pues de esa forma es como se debe de responder. Ahora, siguiente reactivo dice así: en un centro de internamiento especializado en el estado de Nuevo León, el tratamiento especializado para adolescentes se basa en el desarrollo de habilidades para la reinserción social. Esto incluye la implementación de programas que buscan mejorar, de acuerdo a la respuesta que es la C, la autonomía personal del adolescente, fomentando la responsabilidad, la justicia restaurativa y el respeto a los derechos humanos. Respuesta C. En el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, los custodios penitenciarios deben seguir protocolos específicos para garantizar la seguridad y los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. El protocolo D, nos vamos a la respuesta, en este caso es la B. El protocolo de contención y control es clave para actuar ante incidentes violentos dentro del centro penitenciario, garantizando el uso de, acuérdate que la respuesta es la B, el uso proporcional de la fuerza. En el centro penitenciario de Tepeji de Rodríguez, Puebla, la aplicación de sanciones disciplinarias debe respetar las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Tanto el
principio de la legalidad, como el debido proceso, deben estar garantizados, incluyendo el derecho a la defensa. Entonces, bueno, obviamente estos elementos no forman parte de la respuesta correcta. En el Centro Federal de Readaptación Social número 2 Occidente, ubicado en Jalisco, la terminación anticipada del proceso penal se puede llevar a cabo a través de diversas figuras. Muy bien, vamos a la respuesta y dice C. Tanto el juicio abreviado como los acuerdos reparatorios son opciones para evitar un juicio oral y resolver el conflicto de forma más rápida y eficiente. Respuesta C. En el Centro Penitenciario de Puente Grande, Jalisco, las medidas alternativas a la privación de la libertad están diseñadas para fomentar la reinserción social y reducir la reincidencia delictiva. Entre estas medidas se encuentran nos vamos a la respuesta que es la B, libertad condicionada, bajo supervisión y el trabajo laboral comunitario. Respuesta B. En el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México, las disposiciones reglamentarias sobre custodia penitenciaria establecen que los custodios deben realizar, en este caso es la B, inspecciones periódicas de las celdas y áreas comunes para garantizar la seguridad del centro penitenciario. Respuesta B. Y para finalizar el área 2, iniciamos con reactivos de relación de elementos. Dice así: relacione cada sujeto procesal con su función específica en el sistema de justicia penal acusatorio. Nos vamos a la respuesta, en este caso es la A, y dice lo siguiente: el sujeto procesal, que vemos aquí que es el juez de control, su función es vigilar el cumplimiento de medidas cautelares y resolver solicitudes durante la investigación. 2. Fiscal, coordinar la investigación de los delitos y presentar cargos. 3. Defensor, defender los derechos del imputado y garantizar un juicio justo. 4. Asesor jurídico de la víctima, proteger los intereses de la víctima en el proceso penal. Y 5. Juez de juicio oral, emitir sentencia final con base en las pruebas presentadas en el juicio oral. Ahora analicemos este reactivo. Dice así: relacione cada procedimiento con su propósito en el contexto de la aplicación de sanciones disciplinarias. Nos vamos a la respuesta, que es la A, y dice lo siguiente. Bien, el procedimiento llamado investigación interna se relaciona con el propósito de evaluar el informe de la infracción y recabar datos adicionales. El procedimiento de audiencia disciplinaria con permitir que la persona privada de la libertad presente su defensa, con la resolución de sanción, con que establecer las medidas disciplinarias aplicables. Posteriormente, la resolución de la sanción, pues es justamente notificación de sanción con informar formalmente a la persona privada de la libertad sobre la infracción cometida. Y 5. Presentación de pruebas, documentar evidencia relacionada con una infracción. Relacione cada etapa de capacitación con su descripción correspondiente en el proceso de formación de un custodio penitenciario. En este caso la respuesta es la A y nos dice lo siguiente. Nos vamos a estar regresando. Dice que la 1 es la C, así que es 1. Formación inicial, con el propósito de adquisición de conocimientos básicos para desempeñar funciones generales de custodia. Posteriormente la 2, que es certificación como custodio, con el proceso que legitima oficialmente al custodio para ejercer su labor. Posteriormente 3, especialización en funciones, con la A, que es el desarrollo de habilidades para manejar situaciones como traslados, conflictos internos y seguridad perimetral. Y posteriormente 4, que es evaluación de competencias con prueba de conocimientos y habilidades para determinar la capacidad de funciones clave. Y finalmente 5, actualización periódica, con la D, que es evaluación para garantizar la adaptación a nuevas normativas y procedimientos. Relacione cada beneficio preliberacional con la condición o requisito correspondiente para su concesión. En este caso la respuesta es la A y dice lo siguiente: el beneficio preliberacional, llamado 1, libertad condicionada, se va a relacionar con la condición de tener un trabajo o actividad lícita y residencia fija durante el periodo de prueba. Posteriormente 2, reducción de la pena, con la B, que es colaborar con las autoridades en investigaciones u otras causas penales. Posteriormente la 3, que es la sustitución de pena privativa de la libertad, con la D, que es aceptar una serie de condiciones impuestas por un juez en lugar de la pena privativa. Posteriormente 4, libertad preparatoria, que es relacionada con la E, que es demostrar buena conducta y permanecer en un programa de reinserción social. Y luego 5, suspensión condicional de la ejecución, se va a relacionar, como lo indica la respuesta correcta, que sucede aquí, con la A, que es cumplir con una conducta ejemplar durante el internamiento. Respuesta A.